organizada por mim, mas sim pelo grupo de pesquisa, a partir do programa de pós-graduação em ensino das ciências, que funciona aqui na Rural, e do programa de pós-graduação em educação matemática e tecnológica, que funciona na Federal e que também está participando desse evento. Está a professora Paula e o professor Sérgio, que eu queria agradecer a presença, e que está os estudantes do doutorado, do mestrado também aqui presente. A gente tem professor aqui, estudantes do mestrado e doutorado em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE e Ensino das Ciências e Matemática aqui da UFRP. A gente pensou, a partir do primeiro encontro sobre a teoria da objetivação que ocorreu em abril do ano passado, esse evento que está acontecendo hoje já começou a ser pensado há um ano atrás, em que o professor Luiz já se ofereceu em retornar ao Recife. A gente nem esperava, mas gigante pela a disponibilidade do professor estar aqui hoje. E aqui o professor está uma semana vivenciando com os estudantes do grupo de pesquisa, discutindo as pesquisas, a realização de trabalhos que a gente vem desenvolvendo no grupo. E tem hoje esse evento aberto para todos, que é uma palestra que ele vai discutir um pouco sobre a aprendizagem além do individualismo, trazendo as ideias básicas da teoria da objetivação, que é a teoria que o professor Radiford vem desenvolvendo há um tempo, tá certo? O professor Radiford, ele é professor emérito da Lawrence University, no Canadá, e há bastante tempo que ele trabalha nessa universidade, mas tem uma coisa que é muito interessante do professor Luiz, ele não é canadense, todo mundo acha que é canadense quando a gente fala que o professor Luiz trabalha no Canadá, mas eu tenho muito orgulho de dizer que o professor Luiz ele é latino-americano como nós, porque ele é original da Guatemala, e com o tempo ele foi para a França fazer o seu mestrado e doutorado e retornou para trabalhar no Canadá. Então é um professor que vem desenvolvendo uma teoria, mas ele tem a sua origem na nossa terra, que é a América Central e a América do Sul. Então ele pode dizer que ele está no sul global, não no hemisfério norte, apesar de atuar no hemisfério norte, mas ele diz que o professor é do sul, tá certo? Ele é internacionalmente reconhecido como pesquisador da área da educação matemática. Recebeu o prêmio de excelência em pesquisa 2004-2005 da Lawrence University, do Canadá, e a medalha Hans Campbell em 2011 do ICMI, que é um Instituto Internacional de Pesquisa. Autor de diversos artigos científicos nos quais relaciona temas complexos como história, cultura, ensino e aprendizagem. E o professor vem desenvolvendo a teoria da objetivação, que é o que ele vem falar sobre um pouco, que é uma teoria de perspectiva histórico-cultural, inspirada nas ideias de Hegel e Marx, na escola russa da psicologia a partir dos estudos de Vygotsky, Leontiev e colaboradores, e na ideia de autoridade de Levinas e Bakhtin, além de utilizar como uma inspiração o projeto de educação do homem crescido, como ele gosta de chamar, que é o educador Paulo Freire. Então, ele é uma teoria que se inspira em vários trabalhos para propor uma ideia não individualista de aprendizagem, e aí o professor convida para a minha mesa para falar um pouco sobre a teoria. Muchas gracias, Jefferson, por la introducción. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar con ustedes esta tarde para compartir algunas ideas sobre problemas en la educación matemática y en la educación en general. Lo que quisiera hacer en el tiempo que me ha sido dado es presentar algunas ideas básicas de la teoría de la objetivación, pero antes de entrar dentro de a discutir estas cosas, estos conceptos de la teoría,
quisiera situar la teoría dentro de las problemáticas educativas contemporáneas. Y en particular quisiera discutir o empezar discutiendo sobre conceptos de aprendizaje que se han venido manejando en la educación en las últimas décadas. Una vez que haga eso, voy a hablar de los desafíos con los que nos encontramos y luego de ahí poder situar a la teoría de la objetivación. ¿De qué manera la teoría de la objetivación intenta ofrecer elementos de respuestas a los problemas, algunos problemas fundamentales en la educación? Entonces, para empezar, quisiera pues hablar un poco del aprendizaje en la historia reciente. Creo que es posible distinguir por lo menos 4 intentos fuertes que se han dado para tratar de entender el aprendizaje y la enseñanza en los últimos años. La primera perspectiva, que no es nueva, es aquella en la cual el aprendizaje es visto como una transmisión del saber que recibe el estudiante. Esta no es un abordaje reciente, no es un abordaje nuevo, pero sigue siendo un abordaje muy popular, muy presente en la educación. Detrás de esta perspectiva de la transmisión del saber, lo que hay es un aprendizaje centrado en el profesor. La idea detrás es que hay una adquisición relativamente pasiva y obediente de contenidos disciplinarios por el estudiante. En muchos casos entendemos las limitaciones de este paradigma. Sin embargo, sigue siendo, como dije hace un momento, muy popular. Otra perspectiva reciente, una perspectiva que emergió el siglo pasado y que se desarrolló con bastante fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es el constructivismo piagetiano. ¿Sí? Y aquí las ideas del aprendizaje son diferentes a las anteriores, a la perspectiva de transmisión del saber. Aquí el aprendizaje no está centrado en el profesor, sino que está centrado en el estudiante. El aprendizaje es visto como resultado de la actividad del estudiante. Y hay una idea muy fuerte detrás, y es que nadie puede aprender en lugar de otro. Nadie puede aprender por mí. Nadie puede aprender por cada uno de ustedes. Ustedes tienen que aprender por sí mismos. Yo aprendo por mí mismo. Esta es la idea, pues, que fue desarrollada por los constructivistas. Los constructivistas fueron y han sido y siguen siendo muy importantes en la educación matemática. Pero el constructivismo no se limita a la educación matemática. El constructivismo
existe también en ciencias e incluso en otras disciplinas como la psiquiatría, la psicología, las ciencias cognitivas y la ley. El constructivismo no es un fenómeno particular de la educación matemática, ni siquiera de la educación matemática y científica. Es un paradigma más general. Este paradigma se encontró confrontado con ciertas corrientes socioculturales en los años 90 que lo criticaban. Lo criticaban en particular por su centración en el individuo. Entonces apareció otro paradigma, que es el paradigma socioconstructivista, que es el paradigma constructivista al cual se le añade una cuestión social por ahí. Aquí el aprendizaje aparece centrado en el estudiante, como en el caso del constructivismo, pero también en su interacción con otros. Los constructivistas van a aportar la idea de que el estudiante va a aprender de su participación en discusiones colectivas, en su interacción con otros. Sin embargo, el aprendizaje al final sigue siendo responsabilidad del sujeto, del estudiante. Porque detrás siguen funcionando las ideas constructivistas de que nadie aprende por mí y que yo aprendo por mí mismo. Entonces, en este caso, hay un social, pero este social se limita a la interacción con otros. Y esta interacción es vista simplemente como un estímulo. Mucho a la manera en que Piaget entendió lo social, como un estímulo del ambiente, del entorno, del sujeto. Pero al final de cuentas, nadie puede aprender por otra persona. El aprendizaje es algo puramente individual. En las últimas décadas ha aparecido una serie de intentos por ir más allá del constructivismo. En las últimas décadas, decía, ha habido un intento por ir más allá de los preceptos del constructivismo. Podemos, yo creo, hablar de teorías post-constructivistas, que son en particular teorías que se inspiran del paradigma postmodernista. ¿Y aquí qué sucede? ¿Qué sucede acá? El aprendizaje está centrado en el estudiante, pero ya no solamente el estudiante y sus acciones, sino es el estudiante y su cuerpo, su interacción con otros, pero también objetos materiales que están en el entorno del individuo. La idea al final es que el estudiante aprende a través de su cuerpo, de objetos a su alrededor
y de su participación en discusiones con otras personas. Sin embargo, si el aprendizaje es social dentro de estas perspectivas constructivistas, lo es solamente de manera efímera y contingente. Al final de cuentas, el aprendizaje es casualmente social. ¿Qué podemos aprender de esta secuencia de paradigmas que han venido apareciendo en la educación matemática? Creo que una de las cosas que podemos entender es un esfuerzo continuo por tratar de repensar el individuo dentro de un entorno social. Y una de las dificultades con que nos hemos encontrado es que eso social es, como dije hace un momento, es una entidad contingente, efímera, que no hace más pues que volver el aprendizaje casualmente social, no fundamentalmente social. Pero ustedes podrían preguntarme, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué vemos que hay una dificultad en eso? Mi respuesta es que, aunque en esas perspectivas el individualismo presenta matices diferentes, en el fondo el aprendizaje no se concibe más allá de la dimensión individualista. De nuevo, ustedes podrían preguntarme, ¿y eso es realmente un problema? Yo quisiera mencionar acá el trabajo de Holzkamp en Alemania. Klaus Holzkamp es un vygotsquiano, un psicólogo que ha trabajado mucho la cuestión de la psicología social, y Holzkamp ha mostrado convincentemente que los elementos sociales, culturales e históricos no pueden ser considerados simplemente de manera instrumental. En esa idea del aprendizaje como casualmente social, la sociedad aparece como de manera instrumental nada más, ¿sí? Como estímulo. Y lo que Klaus Holzkamp nos dice es que los elementos sociales, culturales e históricos no son estímulos externos que ofrecen el entorno a la actividad cognitiva del estudiante. Al contrario, son parte constitutiva de las maneras en que llegamos a pensar el mundo. Voy a dar un ejemplo. Parecería muy sencillo, parecería muy natural que nosotros hablemos de triángulos, de cuadrados, de rectángulos, etcétera. La manera en que lo hacemos
cuando abordamos cuestiones de geometría con los niños, cuando abordamos cuestiones de formas con los niños. Cuando el niño, la crianza, el niño pequeño, llega al jardín de niños, se encuentra con materiales didácticos de esa naturaleza. Y parecería que esos materiales didácticos simplemente fuesen estímulos. En realidad es mucho más. Y quisiera contar acá el caso de una estudiante británica que fue a Uganda del Oeste a hacer su práctica, mientras que se estaba preparando para convertirse en profesora. Esta estudiante se fue a trabajar a una comunidad, a Uganda del Oeste, y una de las cosas que tenían que hacer era dar una lección de matemáticas. Entonces ella preparó una lección sobre geometría y se dio cuenta que había un gran problema. En el lenguaje de esta comunidad no hay palabras para triángulo, rectángulo o incluso cuadrado. Hay una palabra, oricida, que significa circular o curvo, pero no se refiere específicamente a un círculo. Entonces no podemos asumir que todo el mundo ve, que toda la gente ve el mundo de la misma manera que nosotros, porque hay dimensiones histórico-culturales que llevan a codificar el mundo de ciertas maneras en una cultura y que son muy diferentes en otra cultura. Como acá no hay ni siquiera necesidad de distinguir un rectángulo de un círculo, etc. Nos es muy fácil olvidar que el mundo en que vivimos está repleto de conceptualizaciones histórico-culturales que nos abarcan y que se muestran en la materialidad del mundo, en el lenguaje que usamos, en las propias acciones que realizamos. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Ese es el problema con las aproximaciones anteriores que mencioné, en las cuales lo social, lo histórico, lo cultural quedan como simplemente elementos al lado, no como elementos sustanciales de las maneras en que aprendemos. ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío es reimaginar el aprendizaje en su verdadera dimensión social, histórico, cultural. Ya vimos que el intento de añadir un poco de social, como hizo el constructivismo, y que resultó en el socioconstructivismo, no funciona. No porque hay ausencia de lo social, sino porque la manera en que lo social participa en las explicaciones y comprensiones de los fenómenos educativos no es muy fuerte. Ese social es muy simple. Es un social muy débil. El desafío entonces es repensar la relación entre el individuo y lo social. En realidad va a haber que repensar al individuo, lo social y su relación.
hay que darle prácticamente 180 grados de vuelta a las cosas. Pero antes de seguir, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué es que por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos a tener a esa necesidad de tener que repensar lo social? ¿Qué fue lo que nos llevó hasta acá? Si lo social es preponderante, si lo social impregna cada dimensión del aprendizaje, ¿cómo es que se nos escapó? ¿Qué fue lo que sucedió que no lo vimos? Y que llegamos a pensar que el aprendizaje era un acto puramente individual, que nadie puede aprender en mi lugar. Yo diría, solos no aprendemos. Sin embargo, en los años 90 se daba por sentado, ¿no? Sí, claro, nadie puede aprender al lugar del otro. De ahí que el constructivismo sale con esa idea de que las ideas que tiene una persona son productos y solamente productos de su propia actividad. De nuevo, la pregunta que hacía es, ¿pero cómo fuimos a caer acá? ¿Qué fue lo que nos llevó a perder de vista la dimensión social, histórico y cultural del aprendizaje? Hay una explicación. La explicación tiene que ver con la manera en que se desarrolló el pensamiento occidental. Algo muy importante pasó al final de la Edad Media, principios del Renacimiento. Algo muy importante pasó a principios de la modernidad. Y lo que pasó fue que las formas de producción de la vida cambiaron radicalmente y que nuevas formas de subjetivación aparecieron. Esto sucede cuando aparece el capitalismo artesanal, con sus nuevas formas de producción económica. Esa es precisamente la transición del periodo feudal a la modernidad. Claro, yo no tengo tiempo de entrar en detalles para discutir este proceso de más de 5 siglos, ¿no? Pero sí es importante resaltar algo que el filósofo francés Gilles Lipovetsky llama el proceso de personalización. Y lo que Lipovetsky quiere decir con esto es que hay un proceso que ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, y es el de la realización personal. ¿Sí? Aparecen nuevas formas de subjetivación con el capitalismo que llevan a poner al individuo como el centro angular de la sociedad. Si ustedes miran la psicología, lo que la psicología va a decir es eso, ¿no? Que las ideas las lleva el individuo en su cabeza. En el dominio de las leyes lo van a expresar a través de la propiedad privada.
y la libertad del individuo. Entonces el desafío para nosotros es tratar de recuperar lo social, tratar de reimaginar lo social y de entender como educadores, que sea en matemáticas o en otras áreas, de tratar de reentender el valor, el papel, la posición de lo social, de lo histórico y cultural en el aprendizaje. Tenemos tal vez que regresar a filosofías que se quedaron al margen en el desarrollo del mundo occidental. Psicologías en las que todavía vemos que no se ha renunciado a esa separación entre lo individual y lo social. Y una de ellas es la que propone Benedicto de Spinoza. En el trabajo de Spinoza, un filósofo neerlandés del siglo XVII, el individuo es presentado como un modo de la sustancia. Si queremos traducir esto en términos contemporáneos, lo que podemos decir es que cada uno de nosotros es una realidad singular o individual de la sociedad. O sea, no hay separación inicial ni final, no hay separación nunca. Cada uno de nosotros es una realidad singular o individual de la sociedad. Nosotros somos corporificaciones de lo social. Estas cosas también las había visto Marx, cuando, por ejemplo, nos habla de la esencia humana. Para Marx, la esencia humana no reside en el individuo, no reside en la categoría del Homo sapiens. La esencia humana está fuera del individuo. Su esencia está en lo social. Y es por eso que en la sexta tesis sobre otro filósofo alemán, Feuerbach, Marx nos dice que la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo. En su realidad es el conjunto de relaciones sociales. O sea, lo que Marx está diciendo es que nuestra sustancia más íntima está hecha de relaciones sociales. Y esto nos da pautas para tratar de entender el aprendizaje y la enseñanza de otra manera. ¿No? Si nos damos cuenta, la especie humana produce su entorno social. El entorno social no viene del cielo, ¿no? Eso es producido por los individuos. Y lo que esta especie produce para satisfacer sus necesidades, que pueden ser de sobrevivencia, pueden ser necesidades espirituales, intelectuales, etc., se produce en ese entorno social. ¿Cuál es la conclusión? Es que ese entorno no es neutro, entonces. No es solamente estímulos. ¿Sí? Y en ese entorno social en el que vivimos hay un proceso que es muy importante, que es el proceso de satisfacción de necesidades. Y es un proceso que es al mismo tiempo el proceso de inscripción de los individuos en el mundo social y la producción de su propia existencia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ese proceso societal, porque está dentro de la sociedad, ese proceso societal a través del cual nosotros
logramos satisfacer nuestras necesidades, sobrevivencia y otras, es al mismo tiempo ese proceso en el que nos inscribimos en el mundo social. Y al hacerlo, estamos produciendo nuestra existencia. En el materialismo dialéctico, el nombre de ese proceso es actividad. Pero actividad no entendida en un sentido instrumental, no simplemente hacer una secuencia de acciones, no, es una forma de vida con la cual nos producimos como humanos. Y producimos nuestra propia existencia. Lo podemos decir de otra manera, diciendo que la actividad es una categoría ontológica. Marx decía que somos, en el fondo, un conjunto de relaciones sociales, es decir, de cosas que nos amarran a otros. Y con eso se rompe esa idea del individuo aislado, ¿no? O sea, no hay posibilidad de estar aislado. Siempre estamos en contacto, en comunicación, creando relaciones sociales con otros. Y esas relaciones sociales son las que van a estar a la base de la actividad con la cual nos producimos y producimos nuestra existencia. A la vez sensible, sensual, ideal y material, la actividad, en el sentido que la estoy presentando acá, es el espacio de la constitución de la experiencia estética, la base de la cognición humana y el sustrato de la conciencia del sujeto. Bueno, ahora puedo hablar un poco ya de la teoría de la objetivación. Y puedo empezar diciendo que es precisamente a raíz de lo que acabo de decir que la categoría fundamental, la categoría teórica fundamental de la teoría de la objetivación es precisamente la actividad, que en nuestro caso de educadores va a ser la actividad de enseñanza-aprendizaje. La teoría de la objetivación se inscribe en un proyecto educativo que es diferente de lo que encontramos en otras teorías. En la teoría de la objetivación concebimos el objetivo de la educación matemática como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación dialéctica de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en prácticas matemáticas que han sido constituidos histórica y culturalmente y que reflexionan sobre nuevas posibilidades de acción y pensamiento. Es eso lo que buscamos en la teoría de la objetivación. Entonces, al principio, empecé al inicio presentando algunos conceptos en los grandes paradigmas educativos sobre el aprendizaje. Vimos cómo hay un problema de un individualismo latente en cada una de esas teorías, aunque con matices diferentes, intensidades diferentes. Y luego vimos que eso nos plantea un desafío, porque hay un problema atrás de eso. Entonces eso nos plantea un desafío. Entonces, la teoría de la objetivación nace con la intención de
ofrecer elementos de respuesta a ese gran desafío que consiste en negar el rol de lo social, de lo histórico, lo cultural en el aprendizaje. Para nosotros enseñar matemáticas u otra disciplina escolar no es simplemente una empresa de difusión de un saber disciplinario, no es simplemente equipar a estudiantes para que vayan a participar en la vida social. No, al contrario, es un esfuerzo político, histórico y cultural que intenta crear individuos de cierto tipo, de tipos que sean capaces de reflexionar críticamente sobre los contextos sociales y culturales en los que viven para tratar de transformarlos. Yo pienso que no necesito decir esto, pero ven ustedes la influencia de Freire en lo que estoy diciendo. Freire consideró la educación como un motor de transformación de la sociedad. Y no es casualidad que nos crucemos con Freire, porque Freire era también un pensador dialéctico materialista. Entonces, lo que decía hace un momento es que cómo todas estas ideas sociológicas, filosóficas, etcétera, son retomadas dentro de la teoría de la objetivación para tratar de dar respuestas concretas a los problemas del aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias, etcétera. Acabo de decir que el concepto central es el de la actividad. Entonces, lo que vamos a tener que investigar con mucho esfuerzo es el concepto de actividad, que es el concepto de enseñanza-aprendizaje, la actividad de enseñanza-aprendizaje. Porque el aprendizaje ocurre en actividades. Son las actividades del aula. El aprendizaje nosotros lo presentamos de la siguiente manera. Es un encuentro crítico con saberes culturales. No es una construcción subjetiva del individuo. No, es un encuentro crítico con saberes culturales. El niño no construye o reconstruye el lenguaje. El niño encuentra el lenguaje en su cultura. Entonces, de estas actividades de enseñanza-aprendizaje, pues hay un encuentro con el saber. Pero eso es solo la mitad de la historia. El filósofo alemán Hegel decía que en la interacción que hay una interacción dialéctica continua entre sujeto y objeto, en la que ninguno de los dos es estático, sino que ambos interactúan activamente entre sí, lo que conduce a su transformación recíproca. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Si lo traducimos en términos de la teoría de la objetivación, lo que eso quiere decir es que ese encuentro con los saberes culturales en el aula es más que encontrar esos saberes, porque hay una afectación recíproca entre sujeto y objeto. El objeto en este caso son los saberes culturales. Entonces el niño encuentra los saberes culturales y al encontrarlo es transformado humanamente por esos saberes culturales. Uno no nace individuo. Uno puede nacer humano, pero uno no nace individuo. Uno se convierte en individuo con ese encuentro continuo con saberes culturales, con las maneras en que nos afectan y que nosotros afectamos también.
De otra forma, los saberes estarían estancados. Esquemáticamente lo podemos decir así: el aprendizaje es encuentro crítico con saberes culturales y transformación de profesores y estudiantes. Aquí estamos, si se dan cuenta, aquí estamos ya muy lejos de eso que Freire llamaba la pura enseñanza y el puro aprendizaje. Es aprender por el placer de aprender, enseñar por el placer de enseñar. No, aquí estamos pensando en un proyecto político de sociedad, de transformación. Entonces, esas actividades del aula de enseñanza-aprendizaje tienen que ser actividades ricas, para que haya encuentros profundos con los saberes culturales y para que haya transformaciones importantes en el devenir de los sujetos. Esto lo podemos decir más despacio así: el aprendizaje, de nuevo insistimos, ocurre en actividades. Esa es la idea central, ¿no? Las actividades no ocurren solo así, no, hay toda una planificación que hacen los profesores, etc. Eso ocurre en actividades. El aprendizaje no tiene que ver solamente con el saber, sino que también tiene que ver con el ser, con el devenir. ¿Ya? Entonces el aprendizaje, y eso ocurre en una actividad. Ahora, y aquí es el punto importante, estas actividades pueden ser de muchos tipos. Una actividad centrada en el profesor va a producir aprendizajes, ¿sí? Pero va a producir aprendizajes alienantes y va a producir sujetos alienados, ¿sí? Entonces, una pregunta que tenemos que hacer es: a cada modelo pedagógico con el que nos enfrentamos, ¿qué tipo de actividad está proponiendo? ¿Serán actividades alienantes o serán actividades enriquecedoras? Actividades transformadoras. Entonces, para poder responder a esto, tuvimos que proponer lo que podemos llamar la configuración básica de la actividad, para poder decir qué actividades son mejores que otras. Y inspirados en la filosofía de Marx, llegamos a proponer la distinción siguiente: cualquier actividad de aprendizaje en cualquier aula, cualquier modelo pedagógico, va a estar articulada alrededor de dos elementos interrelacionados: las formas de producción y circulación de ideas en el aula y las formas de cooperación humana que se están dando. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje centrado en el profesor, el aprendizaje tradicional, el modelo transmisivo, las formas de producción y circulación de ideas en el aula son asumidas por el profesor. Y el estudiante es relegado a un plano de obediencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de cooperación humana? Tienen que haber formas, siempre hay formas de cooperación humana. Y en la enseñanza tradicional, el estudiante colabora continuamente con el profesor. ¿Cómo? Quedándose callado, quedándose quieto, no diciendo nada, oyendo, apuntando, escribiendo. Si un estudiante se levantara a la mitad y dijera: no, esto no funciona así, le destruye la actividad de enseñanza-aprendizaje al profesor.
Entonces, nuestra idea de base aquí es que hay una configuración esencial que podemos distinguir en todas las actividades de enseñanza-aprendizaje y que se pueden dar a raíz de, estos dos ejes. Estos dos ejes no aparecen exactamente de esa manera en la teoría de la actividad de Leontief, pero esa teoría de Leontief nos ha ayudado mucho a tratar de formular la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos en la teoría de la objetivación? Voy a terminar tratando de darles una idea del tipo de actividad que nosotros tratamos de proponer con los profesores que trabajamos en las escuelas que trabajamos. ¿Okay? Entonces, la primera es una actividad que propone una práctica emancipadora. ¿Emancipadora de qué? Del individualismo del que hablamos hace un momento. ¿Cómo nos vamos a emancipar de ese individualismo que permea, que penetra las corrientes contemporáneas? Primero, rompemos con la separación tradicional entre profesores y estudiantes. Aquellas que colocan al estudiante en un lugar de inferioridad y obediencia respecto a la producción y circulación de ideas en el aula. Entonces, nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje rompen con eso. El profesor trabaja con el estudiante. Es interesante ver en los trabajos constructivistas cómo el profesor es puesto en una situación difícil. Y eso lo vemos también en otras teorías, como por ejemplo en la teoría de situaciones didácticas. El profesor es puesto en una situación difícil porque como se asume que es el estudiante el que tiene que aprender por él mismo, entonces el profesor no puede decir mucho, porque si dice puede influir al estudiante y le arruina su proyecto de autonomía en el aprendizaje. Pero nosotros nosotros rompemos con esa separación. El profesor va a trabajar con el estudiante, no va a hacer la misma cosa, no va a decir cualquier cosa, pero va a trabajar con el estudiante. ¿Sí? En el libro de la teoría de la objetivación, precisamente hay un ejemplo que recurre a través prácticamente de todo el libro, en el cual desde el principio se muestra a un profesor trabajando con el estudiante, hombro a hombro. Yo aquí no tengo el tiempo para enseñar dar un ejemplo concreto, etcétera, con toda la fineza que se requeriría, pero en el libro pueden ustedes encontrar un ejemplo en el cual se ve muy bien cómo el profesor trabaja con el estudiante para que el estudiante entienda, para que los estudiantes comiencen a entender lo que son variables en el álgebra. La segunda característica es que nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje son diseñadas de tal manera que permitan un encuentro colectivo con el saber cultural, pero colectivo en un sentido fuerte, no un colectivo de mónadas, un colectivo asociativo, donde el social es muy débil, ¿no? Donde el social es visto como yo comunico contigo porque voy a entenderme mejor yo mismo. Esa sigue siendo la perspectiva del mí, del yo. No, queremos romper con eso. Entonces, nosotros queremos que nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje permitan un encuentro colectivo con el saber cultural, donde todos los estudiantes participan a la producción de una idea de cómo resolver tal o tal problema.
yo mencionaba que en el caso de la historia reciente, en las teorías postconstructivistas, lo social es contingente, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos pensando cuando hablamos de colectivo no es un social contingente, es un social que es constitutivo de lo que está sucediendo en el aula. Tercero, nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje ofrecen condiciones para que ese encuentro colectivo sea un encuentro inclusivo de voces y perspectivas diferentes, en que la diferencia es valorizada. Pero no se trata nada más de ser indulgente hacia el otro. No se trata simplemente de abrirle un espacio para que él hable también. No, vamos a trabajar juntos, vamos a producir juntos. Abrir un espacio para que el otro hable no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente, no es transformador. ¿Sí? Aquí en esta clase es una clase con niños pequeños de cuarto año. Los niños están aprendiendo a resolver, de tercer año, perdón. Los niños están aprendiendo a resolver ecuaciones. Entonces ahí primero pasa una niña, ya se resuelve con unos artefactos culturales, otros escriben la ecuación en la pizarra, otros la escriben de otra manera. O sea, se abre un espacio para que emerjan diferentes voces, pero también se discute sobre esas diferencias. En las diferencias de aproximación a la resolución del problema aparecen oposiciones, que no todos los niños están diciendo lo mismo. La tarea del maestro, del profesor, es retomar esas oposiciones y convertirlas en una contradicción, para que de estas formas de pensar emerja algo que las reconoce y que las consolida a un nivel de generalidad mayor. Cuatro, la meta de los procesos colectivos de encuentro con el saber no es hacer aceptar a los estudiantes las ideas y significaciones de las matemáticas dominantes, por ejemplo aquellas ya inscritas en el currículo. Esa no es realmente la meta de los procesos colectivos. Es importante llegar a entender los significados de las matemáticas dominantes. Es importante. De otra manera no vamos a estar nunca en medida de criticarlas, ¿sí? De tomar una posición crítica ante ellas. Pero lo que es más importante es que en esos procesos colectivos de encuentro con el saber, los niños, los estudiantes aprenden a producir juntos, aprenden en la producción de lo que en la teoría de la objetivación llamamos una obra común. ¿Qué es una obra común? Es una idea que construimos todos, que lleva ideas contradictorias, ideas que no coinciden. Es una obra llena de tensiones, en la que diferentes subjetividades se han expresado de diferente manera. Aquí la metáfora de la música nos ha ayudado a tratar de dar a entender qué es lo que queremos decir con una obra común. Imaginemos una orquesta, digamos una orquesta sinfónica. Esa orquesta sinfónica tiene músicos de diferentes tipos, ¿no? Algunos que van a tocar trompetas, otros van a tocar violines, chelos, tambores, etcétera, ¿sí?
Todos están haciendo cosas diferentes, pero de todas esas acciones colectivas aparece algo común. Eso que en la música suena al final como uno solo, es esa la obra común. En matemáticas, en una clase de matemáticas, eso podría ser la idea común que tuvieron los niños para resolver, digamos, una ecuación o un triángulo. No necesariamente la obra común es una obra tranquila, no necesariamente está exenta de contradicciones o de tensiones. Eso es parte de la obra común. Y la obra común se transforma. Probablemente una semana más tarde la obra común ya aparece de otra manera. El aprendizaje se realiza a través de la práctica de una ética que valoriza la responsabilidad de los estudiantes y del profesor, el compromiso con el trabajo colectivo y el cuidado del otro. O sea, cuando hablábamos de relaciones sociales, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Marx y su idea que estamos hechos de relaciones sociales, que realmente nuestro centro de gravedad no está dentro, nuestro centro de gravedad está afuera, ¿no? Está constituido de esas relaciones sociales con otros. En nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje, lo que intentamos fomentar son relaciones sociales que manifiestan esa ética comunitaria, en la que yo me muestro responsable ante mi equipo y cada uno de sus participantes, en el que me comprometo en la medida de mis posibilidades con el trabajo colectivo. Cuando nosotros empezamos a hacer investigación en el aula, una de las cosas que notábamos era que al poner a trabajar a la clase en pequeños grupos, había muchos que no se comprometían con el trabajo. Y decían, no, pero el que sabe matemáticas, el que es fuerte en matemáticas es ella. Pues que ella haga, resuelva el problema, ¿no? No. Yo puedo no ser fuerte en matemáticas, pero yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que mostrarme comprometido en lo que estamos haciendo. Las ideas no necesariamente tienen que venir de mí, pero si yo estoy atento a lo que los otros están haciendo, estoy siguiendo la manera en que están resolviendo el problema, yo estoy comprometido con el trabajo. Estando comprometido, puedo hacer preguntas. No, ahí no entendía. Pero si no estoy comprometido, no voy a poder hacer preguntas. Luego el compromiso del otro, el cuidado del otro, es estar atento a que todos estemos participando, a mostrar al otro que importa, que el otro nos importa. En muchas clases hemos visto estudiantes sufrir porque no entienden alguna cosa y están sufriendo, ¿no? El cuidado del otro es darse tiempo, parar, permitir al otro sentir nuestra presencia, nuestro apoyo y tratar de ayudarlo. Esta actividad de enseñanza-aprendizaje es lo que nos lleva al concepto de labor conjunta. Todas estas ideas cristalizan en la idea de labor conjunta.
para que haya labor conjunta se va a requerir por lo menos de dos cosas. Una es que la actividad sea una actividad de encuentro colectivo con saberes culturales. Es decir, que estamos trabajando en un colectivo que no son solo mónadas asociadas entre sí. No, es un trabajo colectivo, como en la foto que mostré hace un momento. Tal vez vale la pena regresar a esa foto, como acá, ¿no? Este es un ejemplo muy lindo de trabajo colectivo. No todos están haciendo la misma cosa, pero todos están construyendo esa casa. Es una casa para la comunidad. En nuestro caso se trata de resolver un problema, de producir ideas que se van a ir articulando entre ellas mismas, como los pedazos de madera acá, se van a ir articulando entre sí para producir una idea conjunta, que es la obra común. No es simplemente una asociación de que yo hago este pedacito, tú haces aquel pedacito, no. Entonces se va a requerir una actividad en la que realmente hay encuentro colectivo con saberes culturales. Y, porque eso no alcanza, y que la actividad esté orientada con una ética comunitaria. Entonces podemos hablar de labor conjunta. ¿Sí? Entonces, como dije al inicio, mi intención en esta plática no fue tanto hacer una exposición detallada, con ejemplos de la teoría de la objetivación, sino fue más bien mostrar cómo la teoría de la objetivación intenta responder a preguntas y dificultades que aparecieron en los debates educativos y en los paradigmas más importantes que se han dado en la educación matemática. ¿Sí? Las ideas están explicadas con más detenimiento y con ejemplos concretos en el libro que fue publicado en el 2021 por la librería física. Creo que tienen algunos ejemplares por ahí. Y hay otros libros también, como el que apareció el año pasado, editado por Claudiani y Schulman. Okay. Entonces, si tienen preguntas, tal vez puedo tratar de ver si puedo responderlas.